buenos días. Pues hoy le vamos a hablar un poquito sobre la planificación y el presupuesto. Eh, Planificación y presupuesto, ¿sí? Recuerde que pues van como de la mano dichas frases, porque presupuesto, ¿qué es? Es planificar la, las entradas y salidas de dinero que tiene una organización para poder cubrir con sus responsabilidades y al mismo tiempo obtener una rentabilidad. Sin embargo, pues hoy vamos a hablar sobre la historia, definición de los presupuestos o los objetivos, función y clasificación. ¿Esto con qué finalidad? Recuerde que ustedes tienen que hacerme una matriz comparativa de constructos sobre un presupuesto público y un presupuesto privado. ¿Qué es eso? Una matriz comparativa de constructos. Es lo que anteriormente conocíamos como cuadro comparativo. Ese cuadro comparativo pues debe tener unos elementos que le permiten a usted diferenciar entre un presupuesto público y un presupuesto privado. Sin embargo, pues aquí les voy a dar algunas, digámosles, algunos tips donde ustedes puedan tomar esos ciertos elementos para poder hacer dicha interpretación. Tenemos la importancia de los presupuestos, técnicas presupuestarias, control, presupuesto y toma de decisiones, ventajas y limitaciones de los presupuestos. La reseña histórica de los presupuestos, perdón. Recuerde que los fundamentos teórico y práctico del presupuesto como herramienta de planificación y control tuvo su origen en el sector gubernamental a finales del siglo XVIII, cuando se presentaba al Parlamento británico los planes de gastos del reino y se daban pautas sobre su posible ejecución y control. ¿Qué pasa? En el siglo XVIII, digámoslo así, la monarquía o el Parlamento británico empezó a preocuparse del cómo ellos obtenían sus ingresos, pero al mismo tiempo cómo los estaban gastando. Entonces, por eso es que empezaron a hacer, digámoslo, tomar decisiones y colocar ciertos elementos o ciertas, hoy día pues ya lo conocemos como partidas, pero para ese momento eran ciertos planes para poder ejecutar esos gastos y lógicamente poderlos controlar. Entonces, a partir de ahí fue que se empezaron a hacer como algunos movimientos del presupuesto, porque ya no se tenía, o en un momento no tuvieron control de ese gasto, y hoy día pues ya a partir de esa época se empezaron a hacer los controles para poder saber en qué se estaban haciendo el mayor gasto, digámoslo, dentro del Parlamento británico y lógicamente controlarlo. ¿Qué es un presupuesto? Digámoslo, es un plan integrador y coordinador que se expresa en términos financieros. ¿Con respecto a qué? A que las operaciones y recursos que forman parte de esa empresa en un periodo determinado, recuerde que los presupuestos, pero ahorita lo vamos a ver, tienen cierta temporabilidad. Y ese periodo determinado, ¿para qué es? Para lograr algunos objetivos por la alta gerencia. Por lo menos en una empresa, si quieren hacer un plan de inversión, un proyecto, quieren adquirir una maquinaria, quieren comprar cierta materia prima. Entonces, el presupuesto les permite coordinar en términos financieros esas operaciones y, lógicamente, cumplir con la meta establecida. A su vez, pues el presupuesto también es un plan de acción, ¿verdad? Dirigido a una meta prevista que debe cumplirse en ciertos momentos y en ciertas circunstancias o bajo ciertas condiciones. ¿Cuáles son los objetivos de los presupuestos? Ser una guía de acción. Si nosotros nos vamos a lo que estamos interpretando hace rato, si una empresa quiere hacer un plan de inversión, comprar maquinaria, comprar materia prima, pues eso le va a permitir ser una guía de acción. ¿Por qué? Porque el presupuesto le va a permitir saber en proyección, por eso es que es planificación y presupuesto, cuánto yo tengo que proyectarme en ventas o cuánto tengo que proyectarme en disminución de algunos gastos para poder cumplir con esa etapa de la inversión. Y esa etapa de la inversión, pues lógicamente me la da, es es el presupuesto. Por eso es que es una guía de acción. Al mismo tiempo,
permite comparar lo real con lo planificado. Cuando yo hago los presupuestos, ¿qué me permite esto? Cuando ya termine el periodo en el cual yo ejecuté o realicé ese presupuesto, me va a decir a mí cuánto realmente fue lo que yo planifiqué para el gasto y cuánto realmente fue lo que yo gasté. Evaluar la actuación de la compañía, pues eso ya son interpretaciones más, digámoslo, más a profundidad para ver si la compañía cumplió o no cumplió con lo que tenía planificado dentro de sus presupuestos. Optimizar el empleo económico de los recursos, trabajar de forma anticipada y previniendo los hechos. ¿Y cuál es la función de los presupuestos? La función de los presupuestos, pues su principal función se relaciona con el control financiero de la organización. En líneas generales, esto es lo que es el presupuesto. Controla la disponibilidad de una organización. ¿Por qué? Porque si la gente no tiene un presupuesto, nosotros en nuestros hogares siempre se presupuestamos cuando de una u otra forma tenemos algunos ingresos bajo las circunstancias que nosotros lo obtuvimos, bien sea por ser trabajadores dependientes o trabajadores independientes. Esos ingresos a nosotros, o ese dinero que a nosotros nos ingresó, nos permite organizarnos. De una u otra forma, pues así traen las compañías. Por lo menos en nuestros hogares, pues nosotros compramos eh, alimentos, compramos bebidas, hacemos mantenimiento de algunas áreas, de los vehículos. Si tenemos algunas cuentas de manera de cuenta custodio, porque recuerde que hoy día pues ya las organizaciones y las personas naturales pueden tener cuentas en divisa, entonces hacemos un plan de ahorro. Esa es dentro de nuestro hogar y nosotros de una u otra forma estamos presupuestando o decimos, bueno, este mes para comprarle los útiles escolares a los muchachos, este mes para hacer una inversión en la casa, eh, bueno, múltiples condiciones que nosotros tenemos en nuestros hogares. Y los presupuestos pues permiten eso, que tengamos un control financiero de eso. Y las organizaciones pues aún más, porque entonces evalúan si pueden comprar mercancía, evalúan el pago a los proveedores, evalúan cuánto pueden vender. Si es una empresa de comercio, pues pueden tener ciertas etapas entre sus inventarios, si están productos en proceso, productos terminados, productos para la venta. Entonces, todo eso les permite a ellos visualizar su compañía y, lógicamente, tener un control de eso. ¿Cuál es el control que tiene el presupuesto? Pues el descubrir qué es lo que se está haciendo, comparando los resultados con sus datos presupuestados para verificar los logros, medir la diferencia. Recuerde que una de las principales que vimos en la lámina anterior era comparar lo real con lo presupuestado. Entonces aquí tenemos esa variación de manera más determinante. Yo quiero verificar, los presupuestos me permiten verificar los logros que yo tengo, si fueron sobreestimados o subestimados. Y los presupuestos pueden desempeñar tanto roles preventivos como correctivos dentro de la organización. ¿Por qué preventivos? Porque me permiten a mí eh, tener apartados para ciertas contingencias. Digámoslo, ahorita para el ejercicio del cierre económico, pues lógicamente yo tengo que tener algunos, digámoslo, alguna disponibilidad para pagar los compromisos laborales. Entonces eso me permite tener esa prevención, saber que yo para entre mes de octubre y noviembre yo debo de tener ciertas ventas, ciertas proyecciones en servicios, si mi empresa es un servicio o si mi empresa es una empresa de manufacturera que vende ya productos terminados, ver cuáles son las ventas que yo pueda eh, disponer para esos meses para poder cumplir con mis compromisos laborales al final del ejercicio económico. Y correctivos, ¿por qué? Porque como permiten comparar entre lo real y lo presupuestado,
pues si una inversión que yo tenía previsto para adquirir una maquinaria me costaba cierto dinero y me costó por encima, por debajo de lo que yo tenía presupuestado, pues yo para los próximos proyectos puedo hacer una estimación más real, es decir, corrijo ese error que de repente tuve dentro de la compañía, perdón, dentro del presupuesto para el logro de la meta de la compañía. La clasificación de los presupuestos tenemos según la flexibilidad. Hay rígidos, hay estáticos, fijos, asignados, flexibles o variables. ¿Cuáles son los presupuestos rígidos? Por lo general, los presupuestos rígidos son los que asigna, digámoslo, el gobierno, el Estado venezolano se lo asigna a las diferentes, eh, llamémoslo, eh, empresas, gobernaciones, llámese alcaldía, llámese instituciones. ¿Y por qué son rígidos? Porque ya tienen una asignación presupuestaria por la cual ellos se tienen que regir para poder hacer sus gastos y pagar sus compromisos. Por eso es que se llaman rígidos, porque es muy poco la variación que puede existir en eso. Si ellos quieren hacer ciertas variaciones que de repente de una partida a otra, pues tienen que pedir autorización. Eso se llama dentro de la empresa pública traspaso. Y esos traspasos, pues lógicamente van aprobados, van a junta. Entonces se vuelven un poco, digámoslo, flexibles, pero al mismo tiempo no, porque las partidas presupuestarias están asignadas para los gastos que se tienen que hacer. Y por lo general las empresas privadas pues sí tienen un poco más flexibilidad con respecto a eso, porque ellos hacen presupuestos para proyectos, para ciertas inversiones. Por lo general no lo hacen a periodos muy largos, anuales. El Estado venezolano pues sí tiene sus presupuestos anuales. Sin embargo, las empresas privadas pues los tienen un poquito más a corto tiempo, 3 meses, 4 meses, 6 meses, depende del proyecto porque es para lograr o alcanzar alguna meta. Según el periodo de tiempo, los tengo a corto plazo y largo plazo. Lógicamente, por lo general, pues los presupuestos son a un año y como les venía diciendo, en algunos casos, pues es hasta menos, 4 meses, 3 meses, 6 meses, depende del tipo de inversión, de proyecto que se quiera realizar dentro de la compañía. Entonces, son los periodos presupuestarios. Según el campo de aplicación, tenemos de operación económicos, tenemos presupuestos de ventas, de producción, de compras, de costo de producción, flujo efectivo y presupuesto maestro. En los financieros tenemos presupuesto de caja y presupuesto de erogaciones capitalizables. ¿Qué quiere decir eso? De qué aportes o qué desembolsos yo puedo capitalizar en ciertos periodos. Y según el sector de la economía, yo tengo presupuesto del sector público y presupuesto del sector privado, que es aquí donde yo quiero que ustedes se concentren para poder hacer la matriz comparativa, que yo ya tengo para saber visualizar cuál es, cuál es la diferencia entre un presupuesto público y un presupuesto privado. Principio de los presupuestos. Pues los presupuestos tienen un principio de previsión, digámoslo así, predicen o pueden predecir cualquier eventualidad que exista en la compañía. Son de determinación cuantitativa, es decir, eh, se pueden medir, son medibles dichos presupuestos. Y lógicamente siempre tienen un objetivo. Esos objetivos pues son para cumplir a largo plazo, mediano plazo o corto plazo. Principio de planeación. Yo tengo recuerde que hace rato vimos los principios de previsión. Ahora vamos a ver los principios de planeación. ¿Qué me previenen? Ahora, ¿qué puedo planear con ellos? Puedo planear esa previsión, es decir, predi- eh, hago predicciones de lo que puedo hacer, me proyecta lo que quiero alcanzar. Entonces ahí yo tengo ese principio. Me permite visualizar los costos. Su principio, pues también es flexible, se maneja bajo unidades, lógicamente son confiables, existe participación porque tienen que intervenir varios agentes que forman parte de esa organización, como accionistas, eh, dueños, administradores,
departamento de ingeniería, departamento de almacén, el contador, o sea, hay varias personas que tienen cierta participación para poder hacer un presupuesto más real o adaptado al proyecto que quiere hacer la compañía. Son de oportunidad, lógicamente permite que la contabilidad tenga sus áreas de responsabilidad como tal. ¿Qué quiere decir eso? Que permite que como hay una participación, pues cada uno de esa participación puede decir cuánto puede costar hacer esa inversión y por eso es que la determinación es cuantitativa, es decir, se visualiza, es de dinero, lo puedo medir y lógicamente lo puedo contabilizar en el aspecto bajo las áreas que están sometidas a esa responsabilidad. Lógicamente, los principios de organización pues son orden y comunicación. Si hay participación, hay comunicación. Y si nosotros tenemos previsiones para alcanzar eh, o planeaciones para alcanzar ciertos proyectos, pues lógicamente pues ellos mantienen un orden. Principio de dirección pues son de autoridad y coordinan los elementos que van a intervenir dentro de la ejecución del presupuesto. Y lógicamente los principios de control, pues hay un reconocimiento, hay ciertas excepciones, por eso es que yo decía que en algunos casos esos presupuestos rígidos se me convierten en un poco flexibles porque los presupuestos pues tienen unas excepciones porque a veces el Estado venezolano inyecta dinero en algunas partidas que de repente la organización, llamémoslo alcaldía, gobernaciones, entidades públicas, no requieren tanto dinero en esas partidas y lógicamente pues hay una norma, digámoslo así, que me permite mover ese dinero para otra partida con la cual yo puedo disponer o puedo adquirir cualquier compromiso que de repente la organización me lo está exigiendo como tal. Vamos a suponer, de repente tengo partida presupuestaria asignada en combustibles y lubricantes, por darle un ejemplo. Tengo 1.000 bolívares y esos combustibles y lubricantes, yo en mi institución pública no tengo flota vehicular, por lo tanto esos combustibles y lubricantes no los voy a usar, esa partida. Pero me falta digámoslo, papel para imprimir. Entonces yo puedo mover ese dinero que tengo en combustibles y lubricantes, lo puedo mover a la partida de papel o artículos de oficina. Entonces sí es importante saber las necesidades de la organización para poder tener esos controles. Y por eso es que yo le decía que ahí hay esas excepciones. Lógicamente hay unas normas y debe haber una conciencia de costos para que los presupuestos pues, sean más adaptados a la realidad. ¿Cuáles elementos intervienen en el presupuesto? Tengo elementos integrador que, digámoslo así, indica que toma en cuenta todas las áreas y actividades de la empresa. ¿Cuál es el otro elemento? Coordinador. Significa que los planes para toda la empresa deben estar preparados en conjunto y coordinadamente. Por eso es que siempre debe existir la participación. De operaciones, uno de los objetivos principales de los presupuestos es determinar los ingresos que se pretenden obtener, así como los gastos en los que vamos a incurrir, que es ahí donde viene la planeación. Y los recursos no es nada más y nada menos que eh, debe planear los recursos necesarios para poder lograr una planeación financiera. No es simplemente conocer qué ingresos y gastos tengo, sino también planear qué recursos son necesarios y a qué se van a asignar esos recursos, perdón, para poder lograr una planeación financiera efectiva. Viene el caso del ejemplo de los combustibles. Si yo no tengo flota vehicular, ¿para qué me van a asignar partida presupuestaria para comprar combustibles si esa partida no la voy a usar? Entonces son cosas que, por eso es que es importante lo que dice ahí, que asignar recursos en función de las actividades propias de la organización. Importancia de los presupuestos. Pues las organizaciones son parte de un medio económico en el que predomina la incertidumbre, y más hoy día en Venezuela.
Por ello deben, yo les tengo subrayado aquí en color rojo, planear sus actividades si pretenden sostenerse en un mercado competitivo, puesto que cuanto mayor sea la incertidumbre, mayores serán los riesgos por asumir. Entonces hay que planear para asumir los riesgos. En consecuencia, los presupuestos son importantes porque ayudan a minimizar ese riesgo en las operaciones de la organización. Entonces, ¿qué, en teoría, cuál es la importancia? Planear para minimizar el riesgo de la organización. Por eso es importante el presupuesto. ¿Qué otra importancia tengo en el presupuesto? El plan de operación de la empresa se mantiene en límites razonables. Eh, no sobresaturo el mercado en cuanto a adquirir bastante ingresos para poder yo cubrir todos mis gastos, ni tampoco tengo demasiados gastos para eh, tener en la compañía en pérdida. Entonces siempre existe el equilibrio. Por eso es que los presupuestos son importantes porque mantienen como esos límites razonables, es decir, mantienen un equilibrio dentro de la organización. Sirven como mecanismo para la revisión de políticas y estrategias de la empresa y direccionarlas hacia lo que verdaderamente se busca. Es lo que hablábamos anteriormente. El presupuesto que me ayuda a mí a tener esa revisión, digámoslo, o ese control para ver qué estrategias, por eso es que es importante la participación y la comunicación, qué estrategias voy a implementar para hacer asignaciones a ciertas partidas presupuestarias y así poder tener un mayor control. Por lo general, las empresas privadas hacen presupuestos sobre sus, digamos, los costos operativos, que es donde más está la debilidad entre las organizaciones de manera interna. Cuantifican en términos financieros los diversos componentes de su plan total de acción. Las partidas del presupuesto sirven como guías durante la ejecución de programas. Los procedimientos inducen a los especialistas de asesoría a pensar en las necesidades totales de la compañía. Entonces, eso es importante. Y los presupuestos sirven como medios de comunicación entre unidades a determinados niveles y verticalmente entre ejecutivos de un nivel a otro. Por eso es que es importante la participación y la intervención de todos los departamentos, digamos, los de todos los individuos que forman parte o son integradores, son agentes integradores de la organización para poder llevar a cabo dicha, mm, dicho presupuesto. Y entonces cumplir con lo que se está queriendo, bien sea planes a ejecutar, bien sea proyectos a determinar. Y por eso es importante que todos intervengan dentro de esta ejecución del presupuesto. Yo tengo técnicas presupuestarias. En este caso, pues tengo una técnica presupuestaria que es mecánica. Esa técnica presupuestaria, como es mecánica, su nombre lo dice, digámoslo, es rígida o no es rígida, sino cumples con ciertos procesos para llevarlos a cabo. En este caso, pues, ¿qué me permite a mí diseñar los formatos de informes, determinar los datos necesarios y estructurar los métodos operativos para completar y desarrollar los procesos? Dentro de otras técnicas, yo tengo, o dentro de las técnicas presupuestarias tengo las técnicas. Si ustedes pueden ver la mecánica, solamente me permite hacer unos formatos, determinar cuáles son los datos necesarios para yo poderlos involucrar, cuáles son dichos formatos. Yo le doy una asignación, digámoslo, unos nombres a las partidas, de manera para poderlas presupuestar en algunos meses, en algunos periodos. O sea, es como la estructura como tal. Pero en la técnica presupuestaria o la técnica que me permite a mí hacer el presupuesto, ya es más hacia la parte operativa, digámoslo así. Me permite tener métodos para pronosticar ventas, hacer análisis de punto de equilibrio, determinar costos estándar. Lógicamente, pues en algunos casos me permite la flexibilidad.
Eh, dentro de dentro de las técnicas presupuestarias, pues también interviene la investigación de operaciones, que son las ventas, producción, inventarios. Recuerden que la investigación de operaciones también me permite la teoría de colas, saber cuánto es el tiempo que yo voy a invertir para poder atender ciertas situaciones, ciertos clientes. Lógicamente pues me hace una determinación de la capacidad de producción. Como yo le decía anteriormente, no es que yo sature el mercado vendiendo, vendiendo, vendiendo o yo me sature con los gastos. Entonces él me da una determinación, las técnicas presupuestarias me dan una determinación de cuánto yo puedo también producir. Y lógicamente en función de mi capacidad instalada, porque si yo quiero fabricar, no sé, se me ocurre 1500 sillas y solamente tengo en depósito para 200 y mis clientes me compran semanal 300, entonces en teoría yo debo producir más nada 500, no debo producir 1500 porque las otras 1000 no sé dónde las voy a guardar, de repente las voy a guardar en un depósito que tengan que pagar alquiler y lógicamente eso me incrementa el costo del, del producto, el artículo o del servicio en el cual yo estoy atendiendo. Y lógicamente me permite hacer presupuestos base cero. Los presupuestos base cero es que al final, pues su misma palabra lo indican, deben caer en cero. ¿Por qué? Porque todo lo que yo tengo programado lo debo ejecutar. Y dentro de las técnicas de presupuesto, las técnicas presupuestarias, tengo algunos fundamentos. ¿Cuáles son esos fundamentos? Tengo el compromiso de la administración. Lógicamente, ese compromiso de la administración me da un sistema de comunicación efectivo. Eso me permite que exista un sistema participativo. Ese sistema participativo, pues, me da una estructura organizacional definida. ¿Para qué? Para cumplir unas expectativas, digamos, los realistas, que los objetivos y las metas sean lo más parecidos a lo que yo planeé. Y es allí donde viene una asignación de los recursos. Recuerde que son fundamentos. Las técnicas presupuestarias me permiten eso, tener asignación de recursos. Me permite visualizar los horizontes de los presupuestos, es hacia dónde vamos, qué vamos a hacer, qué camino vamos a recorrer, por dónde vamos a invertir, qué proyectos vamos a realizar. Y lógicamente pues tengo referentes históricos, que los referentes históricos pues son importantes para yo poder hacer interpretaciones, de hacer análisis verticales, análisis horizontales, ver qué tendencias existían en ciertos periodos eh, o ejercicios económicos, que cuál es el comportamiento que ha tenido la compañía en los últimos 5 años. Pues lógicamente los presupuestos pues deben ser un poco más flexibles o en su fundamento existe la flexibilidad y hay un seguimiento y control y lógicamente deben haber ciertos responsables o centros de responsabilidad. Control presupuestal. La, digámoslo, el presupuesto y el control son procesos complementarios, dado que la presupuestación define objetivos previstos, los cuales tienen un valor cuando exista un plan que facilite su consecución, es decir, los recursos. Mientras que la característica del control presupuestario es la comparación entre la programación y la ejecución, debiéndose realizar de forma metódica y regular. Por lo general, lo programado con lo ejecutado es de manera mensual. Y el eje fundamental del control presupuestario se centra en la información necesaria acerca del nivel deseado de rendimiento y el nivel real y la desviación. Por eso es que siempre es importante hacer comparativos dentro de lo que yo presupuesté con lo que realmente ejecuté o gasté o es realmente lo que invertí para saber cuáles son mis desviaciones favorables o desfavorables. Si tuve una sobreestimación del presupuesto o una subestimación del presupuesto. Además, es necesaria la acción para poner en marcha los planes y modificar las actividades futuras. En consecuencia, el control presupuestario va mucho más allá de la mera localización de una variación. Todo lo que ha sido objeto de una programación debe ser objeto de control.
Toda desviación entre programas y ejecución del presupuesto tiene un motivo y hay que analizar y que pueden deberse a una falla en la programación o en la ejecución o en ambas. Eh, Digámoslo, ¿qué son programas? Para darles un ejemplo así más sencillo. Lo que yo programo es lo que yo voy a incluir entre el presupuesto. Por lo menos yo quiero programar que este año eh, quiero cambiar, vamos a poner así como un ejemplo muy sencillo, quiero cambiar el logo de la compañía, por darle un ejemplo. Eso ya es una actividad, eso es un programa como tal. Quiero cambiar la flota vehicular de la compañía, eso es otro programa. Quiero adquirir una impresora multifuncional, por darle un ejemplo. Eso es otro programa. Entonces, los presupuestos pues tienen diferentes programas, es decir, diferentes actividades. Y esas actividades pues hay que analizarlas. Y al momento de la ejecución hay que evaluar si efectivamente se cumplió con lo programado y lo ejecutado o donde existe una debilidad. De repente yo programé muchísimo más de lo que podía ejecutar con respecto a los ingresos que yo tengo normalmente y a los gastos operativos cotidianos de la compañía. Toda desviación debe ser asignada a un responsable que requerirá llevar a cabo un análisis minucioso de dicha desviación. Si ustedes vieron en la anterior lámina, decía que existía un centro de responsabilidades. Pues ese centro de responsabilidades, pues lógicamente cada programa pues está asignado a un ejecutante o a una unidad como tal ejecutante. Esa unidad ejecutante es responsable de que si existe una variación bastante significativa, pues darle la interpretación del por qué sucedió esa desviación. Y las desviaciones pueden exigir medidas de corrección. Recuerde que el presupuesto pues, es preventivo o correctivo, es decir, el fin último del control presupuestario no es transmitir temor a los directivos, sino hacerles ver las deficiencias producidas y sugerirles acciones correctivas. Ajá, tomar decisiones adecuadas sobre qué. ¿Por qué sucedió así? Entonces, me hago ciertas interrogantes. ¿Cuáles son mis alternativas? ¿Qué decisiones podemos tomar? ¿Cuál es el impacto de nuestras decisiones? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Cómo nos comparamos con nuestros iguales? Es decir, con la competencia. ¿Qué tenemos que hacer? Eh, Bajar costos, tener fuerzas de venta, cómo logramos nuestros objetivos, cómo organizamos nuestros recursos, dónde estamos, cómo lo estamos haciendo con respecto a tal plan y qué está sucediendo. Entonces sí es importante hacernos esas interrogantes. ¿Por qué? Porque el presupuesto nos permite tomar ciertas decisiones. Por eso es que es importante planear y presupuestar para poder ejecutar y controlar. Tomar decisiones dentro de un marco para la administración del desempeño. ¿Qué quiere decir eso? Yo debo tener una visión, es decir, yo debo controlar, debo dirigir y debo ¿qué? Alinear. ¿Por qué debo tener esa visión? Porque si yo dirijo, lógicamente, pues tenemos una responsabilidad. Al alinear, pues tenemos una transparencia y esa transparencia que me permite tener una percibilidad o ese control que me permite tener una percibilidad del negocio como tal. Entonces, sí es importante el presupuesto para yo poderlo, digámoslo, de una manera u otra, tomar decisiones un poco más sencillas, un poco más acertadas, un poco más hacia que la alta gerencia o la gerencia, pues, o la misma compañía tenga éxito, se mantenga en el tiempo. Entonces es importante tener esa visión de para qué es el presupuesto. Y lógicamente, ¿cuáles son las ventajas del presupuesto? Una de las ventajas del presupuesto son, presionan por información vital para que la alta gerencia defina adecuadamente los objetivos básicos,
propicien que se defina una estructura organizacional adecuada, determinando la responsabilidad de autoridad de cada área. Entonces, por eso es importante las unidades, los agentes que intervienen dentro de una organización, incrementa la participación de toda la organización, obligan a mantener un archivo de datos históricos controlable, por eso les decía que era importante lo histórico. ¿Para qué? Para ver en qué hemos estado eh, cumpliendo las metas o en qué hemos tenido o las desviaciones en las cuales nosotros nos hemos tenido dentro del presupuesto. Facilitan la utilización óptima de los diferentes recursos, facilitan la coparticipación e integración de las diferentes áreas, obligan a realizar un autoanálisis periódico y facilitan el control, son un reto para ejercitar la creatividad y criterio profesional, ayudan a lograr mejor eficiencia de las operaciones y en general ayudan a la planeación y control de las empresas. Y lógicamente, pues estamos, o los presupuestos tienen unas limitantes, unas limitaciones. ¿Cuáles son esas limitaciones? Están basados en estimaciones. Lógicamente, hasta que no lo ejecutemos, no lo llevemos a la realidad, no podemos saber si esa estimación fue la más acertada a la realidad, la más cercana a la realidad o tuvo una desviación bastante considerable. Deben ser adaptados constantemente a los cambios de importancia que surjan. Su ejecución no es automática, se necesita que el elemento humano comprenda su importancia. Es un instrumento que no debe tomar el lugar de la administración, es una herramienta. El presupuesto no debe ser una camisa de fuerza implantada por la alta gerencia de la organización, por eso es que les digo que no pueden ser rígidos. Si nosotros los volvemos rígidos, lógicamente podemos fracasar. La gerencia debe organizar sus recursos financieros, establecer bases de operaciones sólidas y contar con elementos de apoyo que ayuden a cumplir sus objetivos. Y suelen centrar el análisis solamente en información de tipo financiero. ¿Por qué suelen fracasar los presupuestos? Los presupuestos suelen fracasar por ciertas, digámoslo, vamos a decir, por supuestas eh, ciertas condiciones que coloca el panorama, digámoslo, económico y financiero. Cuando solo se estudian las cifras y cuadros del momento sin tener en cuenta los antecedentes y causa de los resultados. Si yo solamente analizo si hice un presupuesto, un plan de acción o hice un proyecto y en ese proyecto tenía pensado presupuestar 1.000 bolívares y gasté 2.000. Y si me voy solamente a eso, pues lógicamente va a fracasar porque no voy a preocuparme del por qué fue, en vez de gastar 1.000, gasté 2.000. Entonces no me voy hacia la causa para ver el porqué de esos resultados. Cuando no está definida claramente la responsabilidad administrativa de cada área. Por eso es importante, vuelvo y repito, los agentes interventores de la ejecución del presupuesto, porque así se pueden hacer asignaciones de responsabilidad administrativa. Y sus responsables no comprenden el papel, sino simplemente, por lo menos yo le asigno ingeniería para hacer sus, sus gastos o para sus proyectos 2.000 bolívares. Y él, por lo menos, tenía que comprar, por el ejemplo de las sillas, tenía que comprar 200 tubos para hacer las sillas y él dice que compró 400 porque él pensó que entre más compra era más económico, pues entonces él no está comprendiendo el papel del área en la cual él está inmerso. Cuando no hay un buen nivel de comunicación y por lo tanto se presentan resquemores que perturban e impiden el aporte de los colaboradores para el logro de las metas. Cuando no existe un sistema contable que genere confianza y credibilidad. Por eso es importante eh, contabilizar todos los recursos que ingresen a la compañía, tanto recursos de ingresos y gastos. ¿Por qué? Porque eso permite visualizar mejor la realidad, porque recuerde que el presupuesto es una estimación y ya lo que lo contabilizo es la realidad, entonces yo puedo hacer un comparativo de lo que realmente presupuesté con lo que realmente gasté o me ingresó.
Cuando se tiene la ilusión del control, es decir, que los directivos se confían de los presupuestos y se olvidan de actuar en pro de los resultados. Y cuando no se tienen controles efectivos respecto de la presupuestación. Y ya para finalizar, Donald Trump, pues uno de los, digamos, uno de los empresarios con mayor visión dentro del mundo global, él decía o dice, me gusta pensar en grande. Si de todos modos hay que pensar y hay que hacerlo en grande. Y al fin y al cabo, no te miden por cuánto te comprometes en algo, sino por lo que finalmente logras. Entonces, sí es importante que el presupuesto, pues, se controle y se visualice cuánto, cuánto se puede hacer. Lógicamente, recuerden que los presupuestos deben ser adaptados a la realidad de la compañía. Hay muchos factores que hay que considerar, no simplemente cuando voy a ejecutar un proyecto, sino analizar también, cuento con el recurso, los agentes, la capacidad instalada, la maquinaria, tengo el mercado, tengo los clientes, tengo los proveedores. Entonces, son varios agentes que intervienen en la ejecución del presupuesto. Esos mismos agentes son eh, pago de impuestos, pago de, de ciertas, recuerden que si tengo una flota vehicular, cuento con el transporte, si voy a prestar un servicio, cuento con el espacio. O sea, son muchos agentes que intervienen en la ejecución del presupuesto. No solamente el plan que quiero ejecutar, que yo quiera, como le decía hace rato, mm, hacer 1500 sillas, pero esas 1500 sillas me implica si tengo los clientes, si tengo la materia prima, si tengo la capacidad instalada, si tengo los recursos financieros para comprar el material, si tengo los clientes para hacerles llegar las sillas y me las puedan adquirir. Son varias cositas que hay que hacerlo. Entonces, por eso es que Donald Trump dice que no solamente en lo que te comprometes, en lo que lo finalmente logras. Si nosotros pensamos bien y actuamos de la mejor manera desde el punto de vista financiero, económico, pues lógicamente vamos a tener presupuestos con mayor adaptabilidad a la realidad y no vamos a tener supuestos, aunque hoy día la mayoría de las organizaciones no trabajan con presupuesto, pero sí es importante tener un control de sus ingresos y sus gastos. Si nosotros no tenemos un control de los ingresos y los gastos, pues eh, obviamente las compañías fracasan. Y al fracasar las compañías, pues existen pérdidas para todo, como vuelvo y lo repito, para todos los agentes que intervienen dentro de la organización. Pues sin más, agradecido con ustedes, espero que estén muy bien y cualquier duda me pueden escribir a la plataforma. Recuerda que tienen actividades, dudas, me pueden escribir con toda la tranquilidad del mundo, que en las mismas posibilidades pues yo les puedo darles respuesta. Entonces espero que estén muy bien y éxito y felicidad para todos.